El Señor Jesús había pasado un día entero predicando sin parar, sin descansar. Había sanado y exorcizado a muchas personas todo un día entero. Y cuando por fin ya había anochecido, despidiendo a todas las personas, le dice a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Los discípulos rápidamente acceden, ¿sí? Y el Señor en su humanidad está cansado. Entonces en la barca él se queda dormido del cansancio tan fuerte que llevó todo un día, hermanos, imparable. Lo que pasa es que cuando van en la barca se desata una tormenta terrible y ellos piensan que hasta ahí llegaron y despiertan al Señor. El Señor simplemente se levanta, dice unas palabras y la tormenta se desaparece. Los discípulos quedan en shock, dicen: ¿quién es? Hasta da una orden al mar y a las tormentas y obedecen. Llegan al otro lado, se bajan y antes de poner pie en la playa hay un tipo, hermanos, loco, salvaje, que está endemoniado por más de 6,000 demonios quizá. Tenía una legión, es lo que sabemos. Y viene gritando, hermanos, con una apariencia deplorable, sucio, con heridas que él mismo se había hecho. Vivía en las tumbas, ¿se acuerdan? Se postra ante el Señor y le dice: ¿qué tienes con nosotros? Déjanos en paz, Hijo del Altísimo. Por favor, no nos envíes al abismo. Entonces el Señor, hermanos, no hace caso, sino que expulsa al espíritu. Sin embargo, el espíritu le dice: bueno, por favor, no nos envíes al abismo. Es más, no nos saques de esta región. Déjanos permanecer en esta región y mira esos cerdos que están allá. Déjanos ir a esos cerdos. El Señor dice: bueno, les doy permiso de que vayan para allá. Los espíritus salen, el hombre queda libre, y cuando los demonios tocan a los cerdos, o bueno, hermanos, no sabemos con exactitud que haya sucedido, y tampoco nos importa. Lo que pasa y el hecho es que los cerdos se precipitan, o sea, se caen por el despeñadero y se mueren los 2,000 cerdos. La gente vio todo a lo lejos, porque le tenían pánico a ese hombre, terror, era un hombre terrible, violento. Las personas que estaban cuidando a los cerdos vivían de eso, laboraban con eso y deciden ir a contar a los dueños de los cerdos que no fue por culpa de ellos, sino que pasó algo extraordinario. La gente de la ciudad de Gesara se amontona y viene hasta donde está Cristo y le dice: por favor, váyase de aquí, váyase mejor porque nos da miedo, usted nos da miedo y eso que ha pasado no lo entendemos, váyase mejor. El Señor, hermanos, se monta en la barca y se va a ir. Cuando está a punto de irse, el ex endemoniado gadareno toma al Señor y le dice: por favor, déjame ir contigo. El Señor le dice: no, no vengas conmigo, más bien ve a donde está tu familia, diles lo que el Señor ha hecho por ti. Entonces el hombre se va y predica en la Decápolis, 10 ciudades donde Cristo no fue, y Cristo regresó al otro lado del lago. Cuando llega al otro lado del lago, hermano, ni siquiera se ha bajado otra vez lo mismo. Pensemos, todo eso pasó en la madrugada, que la tormenta ya ha sido en la madrugada, llegó en la mañana, el otro día, todo ha sido sin parar. Regresan al otro lado y cuando llegan, ahí la multitud está ahí esperándolo. Alguien entre la multitud sale y dice: por favor, ven conmigo porque mi hija está a punto de morirse. Este hombre se llama Jairo y es el líder de la sinagoga de Capernaum. El Señor accede, pero hay una multitud, hermanos, que está apretando al Señor: déjame pasar. Y este hombre quiere llegar hasta donde está su hija, pero la multitud no lo deja. Entonces alguien, hermanos, entre la multitud, aprovechando el gentío, se mete y toca el manto del Señor, y el Señor siente que sale poder de él. El Señor mira para todos lados y dice: ha salido poder de mí, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer que lo había tocado le dice: yo te toqué porque es que yo he sufrido de muchos médicos por 12 años, he tenido un flujo de sangre sin parar, estoy muy mal, lo perdí todo, pero yo creí que con solamente tocarte era sanada, y así fue. Entonces el Señor le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. La mujer se va y apenas ella se va y Jairo dice: bueno, ya no perdamos más tiempo, por favor vámonos, donde está mi hija que se está muriendo. Miren con noticias a donde Jairo le dicen: ya para qué, ya no moleste más al maestro porque ya la niña murió. Y hermanos,
Podemos imaginarnos esa emoción de petrificado con esa noticia ya, ¿de verdad para qué? Y el Señor mira a Jairo y le dice, cree solamente, vamos. Jairo, hermanos, recibe esas palabras como un aliento que le permite caminar después de esa noticia impactante. Y siguen el camino, llegan a la casa y hay un montón de gente llorando a gritos, haciendo espectáculo y show como si fueran paganos, tocando flautas. Y el Señor les dice, ¿ustedes qué están haciendo? La niña solamente está dormida y la gente se burla del Señor. Entonces el Señor solamente entra al cuarto con los 3 apóstoles, el papá y la mamá de la niña y él. Y la niña son 7 personas. Los demás les dice a los apóstoles, es como si les dijera, retengan a la multitud para que no se metan en esta zona y nos den la privacidad que necesitamos. El Señor toma la mano de la niña y le dice Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo levántate. La niña se levanta, el Señor se las entrega y le dice a los papás, denle de comer. Y se acaba el capítulo 5. Ese es el recuento, hermanos. Vemos la estructura cronológica de estos relatos, muy distintos también de la identidad del Señor. Nosotros vimos que definitivamente siempre el protagonista es el Señor. Tenemos la costumbre, hermanos, de que en nuestras historias los protagonistas sean mortales, o usted y yo. Y a pesar de que en estos relatos hubo gente en necesidad y en desesperación, ellos no son los protagonistas. Cuando nosotros tenemos necesidades, pruebas y tribulación, nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es el Señor, siempre lo es. Y en ese capítulo es Él el protagonista, hermanos, como siempre. Y es tan así que lo que vimos que se resaltaba en todas las escenas fue que la compasión. La compasión, hermanos, maravilloso. El Rey. Vemos al Señor, el protagonista, un rey compasivo, pero en el capítulo nos vamos a encontrar con 3 personas en un estado de desesperación absoluta, un estado de desesperanza, un estado de una necesidad abismal. Primero hay un hombre con un estado de salud que ya no tiene ni control del mismo, hermanos. Le va mejor a un epiléptico que a ese hombre. Estaba, hermanos, en lo peor que puede existir en la humanidad. Ido, había perdido todo, su familia, estaba destrozado en su cuerpo, tenía las marcas de las cadenas que habían intentado muchas veces atarlo, pero no habían sido capaces. No sabemos qué haya causado ese estado, hermanos. Vagaba de un lado a otro, gritando, dando alaridos, ¿sí? Esa era la vida de él. Y vivía en tumbas, sepulcros, en la suciedad, hermanos. Ese hombre no tiene esperanza. La ciudad ya trató de ayudarlo, no se pudo. La familia, hermanos, mejor ni decir, qué vergüenza que ese es familiar de nosotros. No sabemos, hermanos, pero lo que sí sabemos es que está solo en el peor estado que alguien puede llegar a estar. Luego nos encontramos con un hombre con mucha influencia. Un hombre, hermanos, que hacía parte del círculo de la nobleza de Capernaum. Era el príncipe de la sinagoga. Había visto quizá milagros del Señor. Quizá él mismo se había opuesto al Señor. Quizá él mismo era parte del complot. Ese hombre, ¿por qué sana el sábado? ¿Por qué predica de esa manera? ¿Quién le da autoridad? Un hombre, hermanos, que seguramente tendría un prestigio, pero ahora sí, hermanos, está una necesidad tan terrible que le toca humillarse hasta lo sumo. ¿Qué había pasado con el endemoniado cuando ve al Señor? Se postra. ¿Qué pasa con Jairo cuando ve al Señor? Se postra. Vemos, hermanos, un paralelo en los 3. El uno tiene una necesidad degradante, personal. El otro está perdiendo a su única niña, es su niñita, su hijita, que tiene 12 años. Y él la vio moribunda cada día. Ese día él dijo, ella ya va a morir, no va para más. No tengo más salidas, tengo que ir a donde ese Señor que sanó al hombre que tenía la mano tullida.
que sanó a aquella mujer que estaba jorobada, que exorcizó a ese hombre ese día que estábamos reunidos en la sinagoga. Él puede ayudarme. Pues hermanos, ese es el segundo personaje. Llega hasta donde el rey se postra y le dice: mi niña se va a morir, ven conmigo, y que si tú la tocas, ella puede ser sana, por favor. Habíamos visto, hermanos, que la gente de Gadara, le dijo al Señor: váyase, porque sí, por favor, váyase. El Señor se va. Y aquí vemos a un hombre que dice: por favor, ven conmigo. Es bastante irónico, hermanos. ¿Cómo es el ser humano? Los otros quieren que se vaya porque pueden perder sus negocios, sus empresas. Pueden tener que renunciar a muchas cosas en su vida. Entonces no les conviene que el Señor se quede. Son personas, hermanos, que su corazón está muerto y podrido, y por eso se atreven a decirle al Rey de la vida: váyase, por favor, váyase de aquí. En cambio, cuando tiene una necesidad como el de tener a su única niña morirse, a punto de morirse, le dice: por favor, ven conmigo. Así pasa, hermanos, con muchos en la humanidad, que le dicen al Señor: por favor, ahorita no. Pero cuando el Señor, hermanos, les destruye lo que más aman, entonces se dan cuenta que realmente Dios es lo único que tienen. Así pasa con Jairo, hermanos. Se acerca ante el Señor y se postra. Tercero, hay una mujer. Una mujer, hermanos, que está sufriendo un flujo de sangre imparable por 12 años. ¿Saben qué es 12 años, hermanos? La edad de la niña de Jairo, casualmente. 12 años. 12 por 365. ¿Cuántos días, hermanos, sucia, dolorida ya, mareada o tal vez pálida? Había perdido, hermanos, su salud también. Había invertido todo en muchos médicos, eso lo podemos ver también allá en Marcos 5. De hecho, decíamos que Marcos es el que más da detalles de estas escenas. Versículo 26, esta mujer había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de los años, gastó todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, se puso peor. Marcos es más directo, ¿no? Marcos dice: las soluciones humanas, incluyendo la medicina, si no es la voluntad de Dios, solo sirve para que la persona empeore. Y ese es el caso de esta mujer, hermanos. ¿Qué consecuencias se pagaba por tener esa impureza? Estar aislada de la gente, aislada del templo. El Levítico dice que si la mujer tenía menstruación, estaba impedida de ir. Eso está en Levítico 15. Estaba impedida de ir a adorar al templo, estaba inmunda. Pues 12 años alejada de la sociedad, alejada del lugar de devoción pública. Y hermanos, quizá también hecha a un lado por su familia. También está sola. ¿Qué más pasa con ella? Viene y se postra también. Los tres personajes que aparecen en esta escena tienen en común una necesidad abismal, tienen en común que nadie pudo hacer nada, que se intentó todo pero nada, hermanos. Tienen en común que los tres se dan cuenta que tienen que postrarse en la tierra, hermanos, poner la cara en el piso ante los pies del Rey y decir: ya no se puede nada, tú eres mi esperanza. Miremos, por ejemplo, versículo 6 dice: Jesús estaba a distancia, el hombre lo ve, corre al encuentro y se inclina ante él. Versículo 15, bueno, dice que el hombre estaba sentado a los pies del Señor, estaba vestido, el hombre andaba desnudo, hermanos, en su locura, pero aquí está tranquilo, está vestido, sobrio, en su sano juicio, ¿sí? Versículo 22, llegó uno de la sinagoga, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, ¿sí? Versículo 33, entonces la mujer asustada, temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se acercó al Señor Jesús y se arrodilló delante de él. Los tres tienen en común eso. Y Marcos nos da esos detalles, hermanos, muy vívidos. ¿Qué más tienen en común los tres? Los tres claman.
El endemoniado gadareno sale corriendo al encuentro a gritos. ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Sí? ¿Qué hace Jairo? Por favor, ven, hermanos. Hay una multitud que recibe al Señor y él, no sabemos, hermanos, cómo habrá hecho, pero pasó toda esa multitud, llegó hasta el frente. Y ante todo el mundo, hermanos, sin importar que perdiera el puesto, porque si los fariseos eran enemigos del Señor, él podía perder el puesto. Sin importar que era tan influyente en su ciudad. Uy, ese es Jairo, y mire, se tiró hasta el suelo. Ahí delante de todos viendo y escuchando, él confiesa cuál es su necesidad. ¿Qué le pasa a la mujer del flujo de sangre cuando ya ella sana? El Señor le hace que ella testifique en público y diga. Ella clama entonces en público y el Señor en público le dice: vete, hija, tu fe te ha salvado. Los tres claman, hermanos. Otra cosa en común que tienen, los tres recibieron su milagro. El uno es un endemoniado salvaje, casi invencible, nadie lo puede vencer, hermanos. ¿Se acuerdan? La gente había tratado de atarlo. Versículo 5 dice: siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, porque lo hacían a menudo, el hombre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. ¿Qué hace el Señor, hermanos? El Señor simplemente se presenta y el hombre cae postrado, da una orden y sana. El Señor puede vencer al hombre más fuerte, hermanos, y puede vencer a 6,000 demonios y a 10,000 diablos en una sola palabra, porque es el Rey creador de todas las cosas. Aquí no tuvo que hacer griterías, no echó aceite, no hubo sal, no hubo nada, no hubo conjuros, no. Es el Rey. Así como le dijo al mar: cállese, le dice al endemoniado gadareno, a los demonios que están en él: listo, pueden ir. Les da hasta permiso, hermanos, porque es el Rey. Los demonios están sujetos a Cristo. Cristo da una orden, hermanos, los demonios tiemblan y sí obedecen de una vez. Sí, listo, pueden ir a donde los cerdos, vayan que les doy permiso. La mujer, hermanos, toca al Señor. Y lo que no logró en 12 años de mal, con un solo toque, hermanos, ella fue sanada. Pero ahora miremos algo. Eso es lo que sucedió. Ella tocó el borde del manto. O sea, pensemos apretujada por debajo de los pies de toda la gente, hasta que tocó, hermanos, el manto. Ay, lo toqué y sí, fui sanada. Así fue. Pero la gloria no está en ella. Es que yo lo toqué. Yo fui muy valiente. Yo pasé la multitud, yo llegué hasta allá y yo busqué a Dios y lo toqué. Entonces la gloria es para mí. No, hermanos. Ni siquiera el poder estar en el manto. Ni siquiera. O sea, el manto de Jesús. Cuando partieron los vestidos del Señor en la crucifixión, hermano, entonces bienaventurado el centurión que se quedó con las vestiduras. Pero sabemos que no es el manto. ¿Qué es? ¿Qué dice Marcos? Miremos. Versículo 34 dice: hija, tu fe te ha salvado. Fe. Pero ahora aclaremos algo, hermanos. Nuestra fe no es digna de los méritos tampoco. Aquí está diciendo que tu fe, pero es que ella no tuvo fe en decir: es que lo que uno cree y uno persevera no alcanza. Lo que uno acepta positivo en la mente, si va a pasar, yo creo que va a pasar, eso pasa. No, el poder no está enfocado ni siquiera en la fe, ni siquiera en la fe. ¿Qué dice el 28? ¿Ella qué decía? ¿De qué trata la fe? ¿La fe de qué trata, hermanos? ¿Simplemente creer? No, los demonios creen. La gente del mundo dice que cree. O sea, creer.
Está en quién se cree. Dice, si yo tan solo lo tocara a él, si tan solo lo tuviera cerca y tocara por lo menos el borde o la esquina del manto, seré salvada, sanada de esto. Entonces el Señor que le dice, tu fe te ha salvado. Claro, porque esa fe no está depositada, hermanos, sino en el que se debe depositar. Entonces no es tampoco por la fe, sino por Cristo. Ni el toque, ni el manto, ni siquiera la fe. Sepámoslo. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el favor o el milagro que Dios quiera dar. Es por quién es Él. Luego Jairo, hermanos, llega con la noticia, le dice, versículo 35, cuando estaba diciéndole a la mujer, hija, tu fe te ha salvado, en ese momentico llegan, no, ya, no molesta al maestro, no, ya se murió, nada que hacer. El maestro, hemos visto que ha sanado a endemoniados, hemos visto que ha sanado a enfermos, pero ha muerto. Solamente Elías o Eliseo, pero él es maestro, pero profeta. No. Versículo 35 dice, ya no tiene sentido que lo molestes. 36. Jesús soy yo, hermanos. Oye, ¿quiénes habrán ido a llevarle la noticia, hermanos? A Jairo. Gente tan de confianza que supieran que la hija de su amigo está muerta. Esas personas que vienen a darle la noticia son gente en la que Jairo confía. Para llegarle, hermanos, con esa primicia, esa noticia, aunque es mala, llegan con la noticia, es porque es gente que era de entrada a la familia. Pensemos que sean familiares, pensemos amigos allegados. Ni siquiera, hermanos, las palabras del hombre son suficientes para dar consuelo. Esas palabras de los amigos de Jairo, ¿para qué sirven? Para que ya no insista más, hermanos. Para que la fe que tenía, que ya estaba creciendo, que estaba diciendo es que Él la puede sanar, pero que estaba siendo derrumbada, hermanos. Esa fe estaba siendo derrumbada por las malas noticias de los amigos de Jairo. Entonces el Señor le dice, 36, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Qué fe, hermanos? Crea. Mentalidad positiva. Hay que ser optimistas en la vida. Usted piense positivo. No, esa es la basura que enseñan, hermanos, afuera. ¿Qué le está diciendo Cristo a Jairo? Tenga fe, la misma que acabó de escuchar, que le dije a esa mujer que ella tuvo. Ella contó, hermanos, y Jairo escuchó el testimonio. Él se dio cuenta que ni siquiera era por fe, era por él. Este hombre quizá tenía fe en que el Señor podía sanar, hermanos, pero resucitar, ¿sí será posible? ¿Quién puede tener poder sobre la muerte, hermanos? Humanamente hablando, nadie. Y humanamente hablando es natural que haya incredulidad en su corazón. Por eso el Señor le dice, ten fe, o sea, crea, pero no simplemente crea, sino tenga fe en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Él sería capaz. Efectivamente, hermanos, el Señor llega, versículo 41, el Señor toma a la niña en la mano y la levanta. Los tres recibieron el milagro después de haber clamado, después de haber intentado todo, de haber perdido toda esperanza. En los tres casos tan diferentes, pero tan tristes, hermanos, los tres, el Señor demostró que Él es el que tiene la última palabra. También nos enseña esto, hermanos, y todo esto fue un día entero de discipulado para los apóstoles. Vieron que Cristo es Dios y controla la naturaleza. 4:37 dice que Cristo detiene la furia del lago. El mar de Galilea está, hermanos, casi que se voltea esa barca y hay una tempestad ruidosa. No sabemos si hayan habido rayos. El Señor se para y le dice, cállese, enmudezca. Y todo llega a una bonanza
perfecta. Los discípulos, hermanos, tienen ahí una clase de cristología, de la deidad de Cristo en ese momento. Luego bajan de la barca, ven que Cristo tiene el poder sobre los demonios. Solamente dicen: listo, les doy permiso. Señor, sí, les doy permiso. Con una sola palabra. Y el endemoniado que tenía, que es el caso en toda la Biblia y quizá en toda la historia más terrible que haya existido, hermanos, 6,000 demonios en uno solo. El Señor simplemente hizo una palabra y el hombre es sano. Entonces vemos: Cristo es Dios sobre la naturaleza, Cristo es Dios sobre el mundo espiritual, Cristo es Dios sobre la medicina. La medicina no pudo curar a esa mujer, el Señor simplemente con un toque de su poder sana a esa mujer. El Señor, hermanos, es Dios de la muerte también, sana a una niña, o más bien resucita a una niña que se murió. Ya está blanca, hermanos, dura y fría. El Señor entra normalmente y la toma de la manito y la levanta. Eso fue un discipulado, hermanos, completísimo. Aprendieron en un día quién es Cristo. Y Marcos es capaz de darnos todo eso, hermanos, en un solo capítulo. O sea, es una característica que tiene este autor. Es capaz de condensar tanta información en un relato. Entonces, así como el Señor calmó la furia del mar, venció la furia de un loco, de un hombre salvaje y violento, calmó la furia de una enfermedad incurable en una mujer, y calmó o resucitó más bien a una niña que había muerto. Eso, hermanos, maravilloso. Compasión, compasión, compasión. ¿Saben? Otro detalle. Los tres casos también tienen algo en común. Hemos hablado acerca de las tres personas, siempre resaltando el protagonismo de Cristo, la identidad de Cristo, pero enfocándonos en los tres personajes. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que nuestros casos no se comparan a los problemas de ellos, pero que si tuviésemos problemas similares a los de ellos, tienen solución con el Rey, ¿sí? Y que todo depende de una soberanía real, el Señor Jesús. Pero hay algo que no les he dicho, hermanos. En los tres casos, el Señor tuvo que contaminarse para rescatarlos. Eso es maravilloso, hermanos. Hay un endemoniado sucio que vive en tumbas. Los judíos, ¿qué decía la ley? En Levítico se decía, hermanos, textual, que si una persona tocaba un cadáver, así fuera un animal, quedaba impuro hasta el anochecer. Pero el Señor viene y toma, hermanos, las impurezas de nosotros y es capaz de contaminarse, por así decirlo, para ir en búsqueda de nosotros y sacarnos de ese hoyo maloliente donde estábamos. ¿Se acuerdan? Fue hasta el otro lado del lago por el endemoniado gadareno, solo por uno. Pasó el lago por uno. Y a ese uno, hermanos, hubo un contacto que lo sanó. Ahora lo vemos a los pies, aprendiendo, quiere escuchar de ti, Señor. El Señor tomó la inmundicia de ese hombre por la influencia demoníaca, que vivía en tumbas de paganos, un hombre inmundo completamente, pero el Señor, hermanos, toma su suciedad y lo sana. La mujer del flujo de sangre también es impura por la menstruación. Ella toca al Señor. ¿Qué pasaba, hermanos? Lo que la mujer tocaba, donde se sentara, donde se acostara, ¿qué pasaba? Quedaba impuro. ¿Y qué pasaba? Tenía que lavarse y quedaba inmundo hasta el anochecer, lo mismo. El Señor se deja tocar de ella, así quedas impuro ceremonialmente, hermanos, porque el Señor toma nuestras impurezas y nuestra suciedad, hermanos, recayó sobre Él incluso cuando estaba vivo. Esto es un anticipo de lo que Él iba a hacer en la cruz. En la cruz tomó, hermanos, el universo del pecado en Él, pero antes de la cruz ya nos había dado muestras de esa obra de redención que vino a hacer.
La hija de Jairo, ¿cómo está? Muerta. No se pueden tocar cadáveres, de lo contrario quedan impuros ceremonialmente. El Señor, ¿qué hace, hermanos? Adrede, toma a la niña de la mano y la levanta. El Señor no es que esté rompiendo, desobedeciendo la ley de su Padre. Es que, hermanos, la ley fue dada para el beneficio de las almas, no para que ella me impida ayudar a las almas. Entonces el Señor, así tenga, hermanos, que pasar por esos ritualismos, esas ceremonias que antes estaban vigentes, pero que ya no, el Señor pasó por esas cosas como señal de que nos estaba redimiendo de nuestras impurezas, de nuestras incapacidades, de nuestra inmundicia, nuestro pecado. Eso, hermanos, eso es lo que somos. Y el Señor vino a rescatarnos. El Rey del Cielo estuvo dispuesto a tomar sobre sí esas cargas. Pero vean, ninguna impureza afecta al Rey. Ninguna. Cualquiera podría pensar, bueno, entonces desobedeció la ley, pecó, entonces pierde poder. No, hermanos, eso es una mentalidad bastante pobre. El legislador rey no solamente puede reformar la ley, como lo hizo con el sábado al domingo, sino que también puede crear excepciones a su ley para salvar las almas que él mismo vino a comprar. Ninguna impureza afecta al rey. Y nosotros, en cambio, nos quitan de encima esas impurezas. Somos liberados como el endemoniado. Tal vez no tuvimos 6.000 demonios, quizás no tuvimos ninguno, pero nuestra condición era similar, porque de todas maneras éramos controlados, como dice Efesios 2, por el espíritu de la potestad del aire. El sistema mundanal es eso. Fuimos curados, tal vez no de una enfermedad de 12 años, sino una enfermedad de miles de años llamada el pecado de Adán. Una enfermedad incurable que para poderla pagar tendría que pasar la eternidad en el infierno. Él la pagó por sus hijos. Él nos revivió, tal vez no con 12 años tomándonos de la mano, pero sí cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida por Cristo. Los tres son representación de cada uno de nosotros. Y ahora podemos ir en paz, hermanos. A los tres el Señor le dice, ve, anuncia. Puedes irte en paz, hija. Dale de comer a la niña. Las tres historias culminan, hermanos, con unas noticias maravillosas. Nosotros ahora también podemos ir en paz a los pies del Señor y también proclamar el Evangelio que nos sanó. Vimos, hermanos, con el endemoniado gadareno, que el Señor nos enseñó algo. El mundo espiritual es real. Y el daño que ocasiona el mundo espiritual es real. Hay muchas personas escépticas, incluso personas que se dicen cristianas, niegan la existencia hasta del diablo, niegan la existencia del infierno, niegan la influencia del mundo espiritual. Hermanos, la Biblia es muy clara al respecto. El mundo espiritual tiene una influencia muy grande sobre este mundo físico. Entonces, con la liberación del endemoniado gadareno, el Señor que demostró que el mundo espiritual, especialmente de los demonios, es real, era el que le ocasionaba a este hombre actuar como actuaba. Y aún todavía nosotros como iglesia debemos aprender eso y recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí?, sino contra potestades, principados, huestes en los lugares celestiales. Bueno, cuando hay discordias, hermanos, en una familia, sí, es verdad, decía Santiago, ¿se acuerdan? 4:1, es por las pasiones del interior del corazón corrupto. Pero también sabemos que detrás de todas esas cosas, ¿quién es el que quiere destruir la familia? ¿Quién es el que quiere destruir, hermanos, la iglesia? ¿Quién es el que quiere destruir la vida, hermanos, de un hijo de Dios? El diablo. Y empleará todo lo que esté a su alcance para eso, incluyendo aprovechar nuestras debilidades, incluyendo aprovechar nuestras tentaciones, incluyendo aprovechar nuestras situaciones. Entonces el mundo espiritual es real. Y las tinieblas destruyen vidas. Ese hombre había quedado destruido él, pero también había perdido su familia, había perdido su posición social. Y además
cuando el Señor permite que los demonios vayan a los cerdos, les está mostrando a todo el mundo que primero el Señor salvó al endemoniado de morir así. Porque antes los demonios no botaron al hombre por el despeñadero, ¿sí? Pensemos. Si hicieron eso con los cerdos, ¿por qué con el hombre no? ¿Por qué no un día, cuando se desgajaba con las piedras afiladas, no se cortó las venas? Pensemos. El Señor lo tenía preservado, hermanos. La vida de los que son escogidos es intocable. Entonces, cuando los cerdos caen, está demostrando el Señor que el daño que causa Satanás es terrible y siempre ha sido así. ¿Qué le prometió a Eva? Tus ojos serán abiertos, serás como Dios. No fue así, hermanos. ¿Qué trajo entonces? La muerte. Aquí en este caso, ¿qué trae la posesión de los demonios? Muerte también. Todos esos cerdos caen, hermanos, al lago y mueren. Pero no solamente aprendemos de su estado anterior, también aprendemos de su conversión. Cuando ese hombre nace de nuevo, ¿dónde lo vamos a ver, hermanos? La gente viene, se encuentra con el Señor, y resulta que cuando rodean al Señor ven que el hombre está vestido, hasta ni lo habrán reconocido, hermanos. A lo lejos, ¿será ese? Sí, no, pero estaba desnudo y estaba como loco y el cabello lo tendría quién sabe cómo. Imaginémonos, hermanos, el estado, el olor, la apariencia, todo. Entonces llega la gente y tiene que llegar hasta ahí cerquita. Rodean al Señor y ven que el hombre, ¿cómo está? Dice, sentado. Está vestido en el sano juicio a los pies del Señor. Bueno, ¿qué más vemos en el hombre? Quiere estar con el Señor en todo lado. Ahí está, hermanos, una señal de alguien que ha nacido de nuevo. Quiere estar con el Señor en todos lados. Quiere estar con el Señor a sus pies, escuchar y aprender de Él. Cuando un alma es liberada de la esclavitud del mundo, del pecado, de sus pasiones, anhela sentarse a los pies del Señor, a escuchar su palabra. Y no solamente eso, dice 20, salió a visitar la Decápolis, 10 ciudades, y proclamó las grandes cosas que Jesús había hecho por él. El alma regenerada ama a Dios tanto que Cristo se vuelve el tema de su vida. Y eso es lo que proclama, hermanos. No solamente anhelamos estar a los pies, escuchar la palabra, sino queremos anunciarle al mundo quién es Él, qué es lo que ha hecho en la vida de nosotros, qué es lo que ha hecho Dios en su vida. Vemos las señales de una persona que ha nacido de nuevo ahí. Ahora miremos en el caso de Jairo, les estaba diciendo, seguramente él hacía parte del complot, que querían destruir al Señor. Haber ido a los pies del Señor le podía costar su empleo, su posición social, pero a él le importó más su hija, hermanos. Es un hombre que realmente ama a su hija. Otra cosa, en Juan 4, 46 en adelante, hay un relato hermoso, hermanos, similar a este, pero tiene una particularidad. El Señor hace un milagro a la distancia. Le dice, vamos para allá, Juan 4. En el 50 el Señor simplemente, ¿qué dice? Puede decirte, tu hijo ya vive. Tu hijo vive. ¿Qué dice? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron, su hijo vive. Entonces preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a esta hora
A tal hora se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó con toda su familia. Fue a la distancia, hermanos. Esos son los milagros que a nosotros nos gusta, ¿cierto? Que ojalá todos fueran a la distancia. Que el Señor diga: sí, vete, tu hijo vive. Ya, hermano, ¿cierto? Pero no fue así siempre. ¿Qué le dice Jairo? Ven conmigo. ¿Y qué hace el Señor? Vete, tu hijo vive, ¿sí? Tu hija vive. No, hermanos. Acompaña a Jairo hasta la casa. Y es que muchas veces nosotros necesitamos eso. Aprendemos más de que el Señor nos acompañe en la tribulación que el Señor nos haga el milagro de una vez. Él sabe, hermanos, porque no sabemos en realidad por qué en Juan 4 a ese centurión le hizo el milagro así. Pero a este papá, no. Es el rey, hermanos, ¿y qué? El Señor podía haber sanado a la niña a la distancia, puede haber dicho: vete, tu hija vive. ¿Habría creído? Quizá, seguramente, igual que este hombre. Pero tenía que ser así, hermanos, porque miren cómo todo está organizado, predeterminado, decretado, organizado por la providencia. Todo está, hermanos, como si estuviera cada ficha puesta. Hasta la multitud, porque esa multitud servía para que esta mujer inmunda pudiera pasar desapercibida y pudiera ser sana ella también. Para que la gente que estaba ya burlándose y haciendo griterías se diera cuenta que el Señor tiene poder sobre la muerte. Para que los apóstoles aprendan la dignidad del Hijo. Era necesario, hermanos, que fuera así. ¿Quiénes somos para aconsejar al Señor cómo hacer las cosas? ¿Alguno le dio una opinión de cómo hacerlo? Hermanos, el Señor, todo lo contrario, es tierno y compasivo. El papá le dice: por favor, acompáñeme. El Señor no dice: espere, que apenas me estoy bajando de la barca. O, espere, ¿alguien más necesita algo? Porque es que voy a hacer esta vuelta, entonces primero hago esto y después... No, hermanos, Él va de una vez, lo acompaña. Nosotros necesitamos más la compañía del Señor que los milagros del Señor. ¿Sí podemos entender eso? Necesitamos más la presencia del Señor que los milagros del Señor. Otro caso, Mateo 8. Cuando Jesús entró en Capernaum, miren que Capernaum fue la ciudad donde más hizo milagros el Señor. Se le acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. En el 8, miren lo que dice: Señor, ¿se acuerdan? Esa historia es muy famosa, es hermosa también. Dice: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano. 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad les digo que ni siquiera en Israel hallé en nadie una fe tan grande. 13. Entonces Jesús dijo: vete, así como has creído te sea hecho. El criado fue sanado en esa misma hora. Quizás sea el mismo caso de Juan, quizás no. Lo más probable es que no. Pensemos que no. Ya hay otro caso entonces. Juan 4, Mateo 8, milagros a la distancia. Es más, hermanos, ni siquiera hizo como el apóstol Pablo en Hechos, en los últimos capítulos de Hechos. Dice que había una persona enferma al otro lado de la isla y Pablo se limpió el sudor y le dijo a los que enviaron con la noticia que le llevaran el pañuelo. Porque Pablo estaba en arresto domiciliario, entonces no podía ir hasta allá. Entonces cuando llevan el pañuelo y ponen sobre el enfermo se sanó. Porque estaba un apóstol, ¿sí? Pero miren que Cristo ni siquiera hizo eso. Cristo no dijo: es el manto el que tiene poder. Pero un pedacito de manto, llévele al criado y será sano. No, basta la palabra. ¿Sí? Jairo, los apóstoles, los familiares de la niña, la mujer del flujo de sangre, la multitud,
Todas las personas necesitaban aprender algo, hermanos. Que este hombre no es un maestro común y corriente. Que este hombre no solamente es descendiente de David, heredero al trono. Este hombre es distinto. Tiene poder divino. La gente tenía que aprender, hermanos, y es lo que más necesitamos nosotros. La importancia de la presencia del Rey en nuestras vidas. Eso es lo realmente importante. Y eso es más valioso que un milagro, hermanos. Por eso, las iglesias bíblicas creemos que Dios hace milagros, pero no hacemos énfasis en eso, hermanos, porque usted puede irse con sus milagros al infierno. No nos importa, no es nuestro interés. Sería algo bonito, algo para testificar, pero si Dios no quiere, hermanos, aquí no se prometen milagros a nadie. Lo que nos importa es su alma, que está perdida y podrida, que puede ser redimida por la fe en Cristo. Arrepiéntase. Eso es lo que sí nos interesa a nosotros. Y ese es el verdadero milagro que vale, que conozca al Rey, que sepa quién es Él, lo siga. Lucas 8:43. En esa cita está el paralelo de Marcos 5. Lucas 8 es el paralelo. Pero Lucas nos va a dar unos detalles que Marcos no nos dio. 8:43 dice: ¿qué nos había dicho Marcos? Que ella había empeorado, ¿no? Así nos dijo, que ya no le habían servido para nada a los médicos, había gastado todo y antes peor. Y Lucas, ¿qué nos dice, hermano? Es que Lucas es médico. Entonces él no va a hablar de esa manera como Marcos lo hizo. Entonces Lucas, mire como detalle, de todas maneras resalta el médico de médicos, como les decimos a veces. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años sufría una hemorragia continua, no encontraba ninguna cura, habiendo gastado todo lo que tenía en médicos. Lucas simplemente nos dice que era incurable. O sea, Marcos dice empeoró. En cambio Lucas dice no se encontró cura, se hizo lo que se pudo. Quizás Lucas, hermanos, se encontró con algunos de los médicos, pensemos, imaginemos una suposición, hermanos, que no es problemática ni grave, que alguno de los médicos que la trató a ella o ella misma se haya convertido al Señor o haya sido miembro de la iglesia de Jerusalén, que es lo más seguro, haya contado a cuáles médicos recurrió, y Lucas, yo conocí a ese médico y sé cómo actúa él, ¿qué le había recomendado? No, esto, hoy sí, yo también le hubiera recomendado eso, yo le hubiera diagnosticado esto, eso me lo diagnosticó un médico hace 7 años y tampoco, vean, ¿sí? No se encontró cura, se había intentado, hermanos, cada una de las cosas que uno puede imaginarse, y es que la medicina, ya lo vimos, ¿se acuerdan? En Santiago 5, está a nuestra disposición para que la usemos. ¿Sí? Tenemos que tener fe, orar, pero también hacer uso adecuado de los medios que tenemos a nuestro alcance, como lo es la medicina. Pero hay muchas cosas, hermanos, que ocurren en nuestros cuerpos, que la medicina le toca casi, por así decirlo, improvisar. De pronto no encuentro el término más adecuado. Improvisar en que, intentemos con esto, de pronto sea esta situación. Si usted toma eso y le va bien es porque era eso, si no, entonces vamos a intentar ahora con eso. ¿Sí o no que actúan así muchas veces los médicos, incluyendo especialistas, los doctores? Porque la medicina, hermanos, tampoco es infalible, aunque Dios nos la entregó. Entonces Lucas dice, ni yo tampoco pude imaginarme darle con el problema a esa mujer. Recordemos este detalle que no he hecho mención hoy. Ya lo miramos antes, pero voy a recordarlo hoy. Dice 30. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido el poder sanador de él. Así que se dio vuelta y le preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? ¿Se acuerdan? Y Pedro dice: Señor, versículo 31. Ya sabemos que fue Pedro, ¿no? Lucas nos dijo que fue Pedro, no delató. Y dice: mira, la multitud te está apretando por todos lados y tú dices: ¿quién me tocó?
Hermanos, a veces somos así todavía. Querer de pronto dar lecciones al Señor, o que no me parece que usted lo haga así. ¿Usted por qué pregunta eso? ¿No es como obvio? Hermanos, el propósito del Señor, ¿cuál era? Alentar a esa mujer, a la que recién había recibido el milagro. ¿Qué había pasado? Ella, en forma anónima, en silencio, ahí, hermanos, agazapada, en el buen sentido, las piernas de la gente, y se acerca y logra. El Señor tiene que dar a conocer lo que pasó. El Señor pudo haber guardado silencio. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera guardado silencio? No tuviéramos esta historia acá, hermanos. Porque ¿quién se dio cuenta de eso? Nadie. Solamente el Señor. Entonces el Señor dice, ¿quién tocó mis vestidos? ¿Para qué? Para que ella diga, fui yo. Tenía esto y esto. Lo intenté, hice esto, pero apenas creí en quién es mi Señor, fui salvada. Entonces, hermanos, las palabras del Señor quieren alentar a que ella testifique. ¿Qué pasó con el demonio gadareno? ¿Qué le dijo? Ve donde tu familia y anuncia las cosas maravillosas que el Señor hizo por ti. ¿Qué le dice a la mujer del flujo? ¿Quién fue? Entonces ella dice qué fue lo que pasó. Tenemos la orden, hermanos, de que lo que sucede con nosotros, lo que el Señor hace por nosotros, sea anunciado. Que conste que solamente dije estos dos casos, ¿no? A ellos se le dio la orden de anunciar, a Jairo no. Porque el milagro de Jairo es mucho más excepcional, una resurrección. Entonces, si la gente se daba cuenta que el Señor había resucitado, iban a creer en Él. Y se acuerdan que Marcos había dicho que Cristo hablaba para que no le entendieran y nadie fuera, o que pocos fueran salvados. Entonces los milagros como resurrecciones solamente lo supieron ¿quiénes? Los que estaban ahí presentes. Los 6 personas que estaban con el Señor en el cuarto, quizá y seguramente la gente que estaba haciendo show afuera, porque nosotros ya habíamos cantado el repertorio de todas las canciones fúnebres. Y vea que no estaba muerta, ¿no? Eso fue que estaba dormida. Él dijo que estaba dormida, ¿no? Sí. Es que estaba dormida. Quizá haya pasado así, hermanos. Pero Jairo sí no tuvo esa orden de anunciar, sino hasta después de la resurrección. Pero con la mujer, sí. Ella tenía que testificar lo que acabó de experimentar, versículo 32, pero no decía nada. Hermanos, hay muchos de nosotros que somos tímidos, introvertidos, pero aún los tímidos e introvertidos tenemos que anunciar quién es el Señor. Bueno, versículo 32, él siguió mirando a su alrededor. Él no sabía, hermanos, quién era. Pues claro, se sabía el nombre, él mismo la formó en el vientre de la madre. Pero él mira, hermanos, alrededor. Esa mirada, ese detalle de Marcos. Marcos siempre hace énfasis en eso, ¿no? Que miró, que hizo, que miró. ¿Se acuerdan cuando estaba en la sinagoga que miró a todos? Con su mirada, hermanos, esa mirada penetrante que traspasa lo más profundo del espíritu de cada uno. Estaba mirando a todos lados ahí para ver quién lo había hecho. Él pudo haber hecho, yo sé que fuiste tú, levántate, cuéntanos qué fue lo que pasó. No, hermanos, él la deja a ella, que ella solita testifique, que ella sola sea la que diga. Versículo 33. Al darse cuenta de lo que le había pasado, la mujer, asustada y temblando, se le acercó. Todavía está con las ropas, hermanos, inmundas, pero se acerca al Señor otra vez. Y la gente podemos imaginarnos, no puede ser, quedar impuro ahora porque me tocó a mí. Se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. ¿Cómo sabe Marcos, hermanos, lo que pasó en el 25, 26, 27, 28, 29? Porque ella misma dijo todo eso. Ella fue la que contó eso, hermanos.
Ella dijo, yo hace 12 años sufrí una hemorragia, había sufrido mucho con muchos médicos. Todo esto es lo que ella dijo. Marcos, ¿cómo va a saber eso, hermanos? Pedro estaba ese día, sí, ya lo miramos. Él escuchó y eso quedó guardado en su corazón cuando se lo contó a Marcos, y Marcos escribe el relato. Ella misma tenía que confesar, ella misma tenía que testificar. El gadareno recibió la orden de testificar, a ella le correspondió hacerlo ahí, delante de la multitud. Sin precedentes eso, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Jairo estuviera bien? Tocó a una inmunda, ¿cierto? Porque era príncipe de la sinagoga, cumplía la ley, era un hombre legalista, amigo de fariseos. Tocó a una inmunda ese hombre, sí, no. Pero hay, hermanos, tuvo que reconocer cuál es el propósito de Dios con la ley también. Fue una clase exhaustiva ese día en Marcos 5. Se aprendieron tantas cosas hasta el valor de la ley. Versículo 42 dice: entonces la niña, que tenía 12 años, se puso de pie enseguida y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Imagínense, hermanos, salen del cuarto y la niña está ahí caminando normal. Y no solamente eso, versículo 43, Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, ¿sí? Lo que les estaba diciendo. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Esa orden, dice el Señor, ¿quién me ha tocado? El Pedro dice, Señor, pero no ves la multitud. Luego el Señor dice, denle de comer a la niña. Los papás, pero obvio, ¿no? Que le vamos a dar de comer a la niña. ¿Por qué el Señor dice eso, hermanos? Cosas que parecen a veces tan obvias. Son muchas las razones, pero la principal de todas es, si la niña come, es porque ya estás bien, está sana completamente. Entonces quería mostrar, hermanos, que cuando Dios hace un milagro, lo hace completo. Que cuando Dios da una sanidad, es una restauración plena. De tal manera que si la niña queda mal, ¿qué va a pasar? No va a comer. Pero podemos imaginarnos, los papás, sí, vamos a prepararle algo a la niña, y come, hermano, y se comió todo lo que tenían allá en donde guardaban la comida, mejor dicho, porque ya está bien. Y la gente que tiene las flautas, bueno, que se está comiendo. Eso fue que no había comido, porque mire cómo come, se comió todo. Ese es el Señor, hermanos. ¿A quién dijo el Señor que hicieran eso? A los papás. Los papás tienen esa labor de provisión de alimentos, ¿sí? Y es tan innata, ¿cierto?, que la hacen sin que les den órdenes estrictas, ¿cierto que sí? Pero esas órdenes estrictas, hermanos, responden a la forma de testificar lo que acaba de ocurrir. Bueno, todas esas historias, hermanos, están llenas de vida. Y como se dan cuenta, hemos hecho 3 prédicas y hemos dicho cosas distintas. Y estoy seguro que hay muchas cosas que no alcanzo yo a ver. Quizás en algunos años vuelva a retomar el tema y vea cosas, otras también grandes y ocultas que no conocía. Pero las de hoy son esas también grandes y ocultas que no conocíamos, ¿cierto que sí? El Señor nos da a cada uno, hermanos, conforme a la medida de lo que necesitamos aprender. Y lo que vemos es un rey compasivo que conoce la necesidad, pero que quiere darnos una fe que es esperanza contra esperanza. ¿Se acuerdan la fe de Romanos? Abraham creyó siendo un anciano de que iba a tener un hijo. Esperanza contra esperanza. El endemoniado gadareno no tenía soluciones. Esperanza contra esperanza. La mujer de flujo de sangre intentó todo, no había nada que hacer. Fe es esperanza contra esperanza. Esperar cuando ya esperar no me sirve tampoco. Esperar cuando se intentó lo humanamente posible. Esperanza que trascienda la esperanza humana. Esa es la fe, una fe viva. La fe es esperanza contra esperanza. Una niña se murió, no hay nada que hacer, cree solamente. Fe es esperanza contra esperanza.
Esa es la fe, hermanos, de los hijos de Dios, y en la que necesitamos ser ejercitados. Por eso es que nos duele tanto, hermanos, porque nos gusta esperar lo fácil, lo que podemos ver, las alternativas que tenemos enfrente, las soluciones que pensamos que son las más convenientes, las puertas que creemos que son las que debemos tocar. Eso es lo que vemos, eso se convierte en nuestra esperanza muchas veces. Pero el Señor nos quiebra todas esas esperanzas para enseñarnos que esas alternativas de nosotros no son la fe. La fe, hermanos, corre más allá de esas alternativas que vemos, porque es esperanza contra esperanza. Y para terminar, leemos Hebreos 11:1, un pasaje que en la iglesia ya creo que se sabe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oremos.